Por favor, siéntense. Yo me imagino que no se les sea muy difícil imaginar cómo fue ese momento para los discípulos aquella noche, mientras cruzaban el mar de Galilea. Basta con pensar en las tormentas que hemos sido azotados en nuestras propias vidas. Piensa en aquel momento en que tu vida estaba sumida en una oscuridad terrible. Esa clase de oscuridad propia que a veces padecemos en nuestra vida. Es una oscuridad tan profunda que ni siquiera puedes ver tu mano cuando te levantas en el medio de la noche. Y no sabes qué hay más adelante ni cuándo llegarás a la orilla. Piensa en aquella ocasión en que sentiste que te ahogabas de terror y que empezaste quizás hasta ver fantasmas. Había algo allí, algo que quería atraparte. Y puede que los fantasmas no sean reales, pero el miedo a la vida sí es real. Recuerda aquellos días en que los vientos del cambio soplaban en tu contra y por más que te esforzaras o remaras con fuerza, no lográbamos avanzar. Quizás hubo un tiempo en que los acontecimientos de la vida te han golpeado de tal manera, los apóstoles en el mar. Las tormentas llegan de muy diversas formas y azotan a individuos, a familias, a comunidades, a naciones y al mundo entero. Las tormentas vienen en forma de divorcio, de cáncer, de hambre, de guerra nacional, guerra internacional. Y todos podemos contar las historias propias de nuestra propia vida y cómo terminamos casi no llegando a la orilla. Siempre que surgen las tormentas de la vida, surge también la cuestión de nuestra fe. Y yo siempre he dicho que el que no cuestiona su fe nunca ha tenido una fe verdadera. Y las preguntas que nos hacemos es, ¿tenemos fe? ¿Tengo el tipo de fe que necesito para sobrevivir todo lo que me viene encima? ¿Tengo suficiente fe? Y la pregunta que Jesús le hizo a Pedro es una que a menudo nos ronda mientras atravesamos el mar de la vida. El Señor le dice a Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero hay algo en esa pregunta que hace demasiado fácil las respuestas rápidas y trilladas que a veces las personas nos contestan. ¿Cuántas veces no hemos oído de personas de buena intención que cuando compartimos un dolor, una tragedia, nos dicen, quizás con otro tipo de fe tu vida sería mejor, o quizás con otro tipo de fe tu vida sería más fácil, o si tu fe fuera más fuerte no dudarías tanto, ni lucharías ni cuestionarías nada. Eso para mí no es una buena explicación teológica. Y me pregunto, ¿qué habría pasado con Pedro si en vez de tirarse al agua a tratar de caminar, si se hubiera quedado en la barca como los otros discípulos lo hicieron? Existe un peligro real de tipo de teología y comprensión de la fe cuando simplemente tratamos de racionar la fe que tenemos y la fe a la que nos encomendamos a Dios y a Jesús. Y de algún modo
Trascendemos las leyes de la naturaleza, de la física y de la biología si no seguimos la fe verdadera. Porque la fe no nos hace caminar en agua. No podemos desafiarnos de la muerte ni tampoco del cementerio con una buena fe. Hay gente que dice, no me voy a operar porque tengo fe que me voy a curar. Eso no es fe. Eso es esperando en cosas que no existen. Porque la fe no es magia. La fe busca las pruebas de la vida. La fe es lo que nos da la fundación de nuestra fe. La fe es lo que nos ayuda a aguantar los golpes duros de la vida. Este mes es un mes bien difícil. Me voy a salir del teleprompter un rato, porque me siento que tengo que compartir. Este mes ha sido un mes súper difícil para esta comunidad, porque tenemos personas en nuestra comunidad que han perdido un hijo de 44 años, han perdido una esposa de apenas 62, de 47 años de matrimonio, y son personas de fe. Pero ¿cómo tú le dices a una madre que tiene que enterrar a su hijo el jueves, ten fe, que después del entierro te vas a sentir mejor? O ten fe, que según vayan pasando las semanas, las cosas irán mejorando. Uno de mis encuentros hace 2 semanas, cuando tuve que darle santa unción a una persona, el cuarto estaba lleno de toda su familia. 20 personas en su cuarto. Y la persona de la parroquia moribunda, llegando su tiempo cerca, murió al otro día. Uno de los hijos, gritando de una manera desesperada, con un dolor terrible, gritando, Padre, por favor, ¿no puede orar por un milagro? Y ¿sabes qué yo le dije? Mi responsabilidad como sacerdote tuyo y de tu mamá es rogarle a Dios que se haga su voluntad. ¿Creo en los milagros? Claro que sí. Yo he sido testigo de muchos milagros en mi vida, muchos milagros. Pero los milagros pasan de una manera racional. No podemos decir, pues no voy a hacerme quimioterapia porque Dios me va a curar. O no me voy a tomar las pastillas para la presión porque yo tengo fe en Dios y yo no necesito tomar medicina. Mi abuela decía, cree en Dios y corre. Yo no sé si ustedes han escuchado eso que decía mi abuela, cree en Dios y corre, porque hay que creer en Dios, pero uno tiene que cuidarse, protegerse, proteger a sus hijos, proteger a su familia. Pero la fe es una cosa difícil, sobre todo cuando nosotros somos lo que estamos pasando. El mes de agosto es el mes más horrible. A mí, yo le tengo terror al mes de agosto. El mes de agosto es el cumpleaños de mi padre. El día del entierro, mi papá hubiera cumplido 93 años. El cumpleaños de mi esposo es el 19, que ya no está aquí. Y luego mi padre se suicidó hace 10 años, el día 26. O sea, y luego ahora tengo 3 entierros este mes. Bueno, más, porque tuve uno hace unas semanas o 2 semanas. Y está bien cuestionar nuestra fe. Yo creo que el que no cuestiona su fe y su creencia en Dios, de verdad no está descubriendo ese amor divino, porque en realidad lo que Dios tiene con nosotros es un amor intenso. Es ese amor de la divina misericordia, ese amor que, imagínense en Dios,
que nos amó de una manera tan y tan profunda, que siendo Dios, quiere quedarse con nosotros todos los días, para siempre. ¿Y de qué manera? Bueno, obviamente tenemos a Dios en ejemplo. Cuando nos miramos unos a los otros, vemos la imagen de Dios, porque todos somos hechos a la imagen de Dios. Pero yo lo que le hablo es de cómo Dios se humilla cada vez que tenemos la misa, donde Dios se humilla en el pan y en el vino, porque ahí creemos que Dios está la sustancia completa de su cuerpo y de su sangre. Y eso sí es fe, que cuando tú recibes el pan y el vino, tú sabes que no es solamente una intención de que el vino siendo rojo se parezca a la sangre. No, estamos recibiendo de verdad. Y ustedes se darán cuenta, y no lo he explicado, que yo después de cada misa cojo mi tiempo lavando los vasos sagrados hasta que yo vea que no queda nada de vino y nada de pan. Porque hasta en la migaja más mínima tenemos la fe de que ahí está Dios. Y tenemos que operar nuestra vida cristiana no solamente de los dientes para afuera, sino en acción. ¿Y cómo podemos probar dónde está la acción de nuestra fe? Pues mira, la acción de nuestra fe es sabiendo que a pesar de lo que la vida nos tira, de perder un hijo, perder un esposo, una esposa, tener un diagnóstico de cáncer, perder un padre por suicidio a los 84 años, que no importa. Uy, yo tenía una rabia tan grande con Dios cuando mi padre se suicidó. Mi dolor era tan grande que no le eché la culpa a mi padre por haber hecho la decisión. Le eché la culpa a Dios. Por lo que él tuvo que sufrir 5 años después que mi madre falleció, después de 60 y pico años de casado, esa de soledad, ese vacío que él sentía, ese coraje que él sentía. Obviamente a mi padre le faltaba mucha fe. Pero ¿cómo tú le explicas a una persona que está en tanto dolor que tenga fe, que mañana va a ser mejor, cuando cada día es bien difícil levantarse de la cama, es difícil querer seguir viviendo? ¿Qué hubiera sido de Pedro si en vez de salir de la barca y tratar de caminar al agua se hubiera quedado en el barco? A veces yo pienso que lo que tenemos que hacer en nuestra vida es quedarnos en el barco cuando hay tormentas. Y no estoy diciendo quedarte en el barco y no enfrentar la realidad de la vida, porque la realidad de la vida hay que enfrentarla. Y a veces la vida es quedarse en el barco y uno dando así, para atrás y para adelante, hasta que llegue a una orilla donde al menos hay alguna paz, alguna tranquilidad. Pero en algún momento u otro tenemos que salir de la barca, y ahí está el detalle, que quedarse en la barca no es una respuesta tampoco, porque quedarse en la barca significa que no nos estamos enfrentando a las realidades de la vida. Pero yo me imagino que cada uno de nosotros aquí presentes hemos vivido de alguna manera u otra ese nivel de desespero que tenía Pedro cuando se estaba ahogando. Y en la medida en que lo hemos hecho de la manera que hemos podido, porque no estoy diciendo ni que yo no tengo la respuesta a nada, yo lo que trato es de darles respuestas que los mantengan a ustedes seguir viniendo aquí, porque cada vez que estamos aquí descubrimos más y más, tenemos una conexión más íntima con nuestro Padre Celestial, tenemos una relación más íntima con la iglesia en general, porque a pesar de que no hay 60 personas más, habían 60 personas más en el anterior, y esas personas rezan por ustedes y nosotros rezamos por ellos, y así mantenemos la comunidad, y eso es fe.
Porque quedarse en la casa diciendo, "Oh, si casi no va nadie a la iglesia". No, no, porque la iglesia, acuérdense que empezó con 12 personas, 12 hombres y más mujeres que Cristo escogió para que fueran el ejemplo a otros. Y nosotros también somos el pueblo de Dios. Y nosotros llevamos la fe en nuestra vida. Y en nuestra fe hay otras personas que ven cómo vivimos, ven cómo creemos. Y tanta gente hoy día que dicen, voy a intentar, voy a ir, porque esta señora me sigue diciendo que este sitio es increíble. Y vienen por su cuenta, y no por mí, ni por nadie. Es por el fervor el amor que tiene el Espíritu Santo a su iglesia. Porque vienen tantas personas que nunca han venido, que viven aquí, que llevan 10, 15 años sin ir a la iglesia porque han perdido la fe. Y han perdido la fe, ¿por qué? Porque siempre le dicen, ay, perdí la fe por un sacerdote no sé qué, no sé cuánto. Pero también la fe no soy yo, porque mañana me muero y ¿qué van a hacer? ¿Dejar de venir a la iglesia? No, la fe sigue. La fe sigue en la vida y en las acciones que hacen ustedes. En ese amor que ustedes se presentan unos a otros, en ese amor que ustedes hicieron hace varias semanas en la escuela, repartiendo helado, teniendo conversaciones con una mamá soltera, con una madre de 2 o 3 niños, indagando cómo puedo bautizar a mi niño, cómo puedo confirmar a mi niño. Ahí esa está la conexión divina, la conexión de la fe. Así que mi recomendación es que recuerden que no importa las tormentas que la vida nos tira, no importa, divorcio, matrimonio, divorcio, muerte, que en algún momento Él siempre está presente, pero en algún momento nos vamos a dar cuenta que cuando lleguemos a la otra orilla, porque como te dije, quédense en el bote y sigan dándole. ¿Cómo se dice eso en español? Sigan ramando. Porque en algún momento van a llegar a la tierra firme. Y recuerden que cuando lleguen a tierra firme, ¿quién va a estar allí? Jesús. Jesús va a estar ahí a la orilla, diciendo igual que le dijo a Pedro, no tengas miedo. No tengas miedo, porque yo estoy aquí contigo. Que así sea. Amén.